Hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio bíblico y ahora nos encontramos con el tema del Evangelio de Lucas. Gracias al Señor por la bendición que Él nos da y por esta oportunidad que tenemos de congregarnos y poder juntos avanzar en el estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos mis hermanos y estamos ya avanzando cada día más en nuestro conocimiento de la palabra. Así es que hermanos, bienvenidos a todos y esperamos de que cada uno de nosotros podamos poner todo el empeño posible para el avance de nuestra madurez espiritual y también para que nosotros podamos cada día más crecer en el servicio cristiano. Bueno, quiero dar la bienvenida, hermanos, a todos nuestros hermanos que están. Tenemos ahí el contacto de nuestro hermano Alfredo Quillupangui. Él es un cristiano ya de muchos años. Es diácono en la iglesia Bautista Shekinah en la ecuatoriana. Y bueno, es un hermano nuevo, digamos, en este grupo, pero de ahí él tiene una trayectoria. Bienvenido, hermano Alfredo, bienvenido. Bienvenido también a la hermana Mónica. Hermana Mónica también que está conectada. ¿Cómo está, hermana Mónica? Buenas noches, pastor, que Dios le bendiga y buenas noches con todos los hermanos. Bien, gracias a Dios estamos. Ya, muy bien. Bienvenida, mi hermana. Gracias, Entonces, a hermano. todos bienvenidos y vamos a empezar con una palabra de oración pidiendo al Señor que nos guíe en este tiempo. Entonces, por favor, quiero pedirle a nuestro hermano Edison Álvarez que por favor nos dirija en esta oración de apertura. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, le damos las gracias por este día. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder estar todavía con vida, sano, Señor, con salud. Usted ha sido tan bueno con nosotros que a pesar de todas las dificultades que está pasando en el mundo o personalmente, usted ha sido bueno y nos ha sabido sobresalir adelante, Señor. Ante todo, Señor, queremos pedirle perdón primeramente por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestra mala manera de vivir, Señor, por todo lo que hacemos, Señor, en el día, en el transcurso de los días, Señor. Queremos pedirle perdón y que podamos, Señor, con un corazón dispuesto y una mente abierta, dejando a un lado las preocupaciones, dejando a un lado los problemas, nos podamos concentrar en su palabra, Señor, y podamos comprender y entender un poco más. Su palabra dice que primeramente busquen el reino de Dios, justicia, y el resto vendrá por añadidura. Sabemos, Señor, que mientras más busquemos de su palabra, lo que nos falte en nuestros hogares, lo que nos falte en nuestra vida, Señor, usted lo irá añadiendo, Señor. Queremos darle las gracias también por los hermanos, Señor, que están presentes para el estudio. Que usted, Señor, los bendiga, los guarde, Señor, y que tengan un corazón dispuesto para aprender de su palabra, Señor. Y por los hermanos que todavía aún no se deciden en estudiar, Señor, para que usted toque el corazón de ellos y puedan ellos también ingresar a estudiar. Darle las gracias también por la vida del pastor Byron, Señor, que usted lo siga bendiciendo, que usted supla sus necesidades. Y ante todo, Señor, que usted le dé sabiduría, inteligencia y entendimiento para que pueda, Señor, guiar a su iglesia, a su pueblo, Señor, y que pueda también dar una buena enseñanza de estos estudios, Señor, que usted ha puesto en su corazón. Le damos las gracias, Señor, una vez más, y ponemos este tiempo en sus manos, Señor, para que lo que nos tenga que hablar, nos hable, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, Señor, le damos las gracias. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Amén. Bienvenidos a todos. También doy la bienvenida a nuestro hermano Rodrigo, que también se encuentra
Estamos en este tiempo especial para poder adentrarnos un poco más en el estudio de la palabra de Dios. En este caso, con el tema del Evangelio de Lucas. Dios mediante, estaremos en este mes estudiando este precioso libro, este precioso Evangelio. Y en el mes de septiembre, o sea, luego de este curso, vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, teniendo en cuenta de que es el mismo autor el que escribe Lucas y Hechos. En este caso, asignado a Lucas, el médico amado. ¿Sí? Entonces, hermanos, desde ya, pues, una vez más, enfatizarles que jamás dejamos de aprender de la palabra de Dios. ¿Sí? Cada día más vamos a crecer en un conocimiento más amplio de la palabra. ¿Sí? Y por más que hayamos estudiado anteriormente el Evangelio o escuchado prédicas o haber seguido algún curso, hoy vamos a aprender algo más o también vamos a refrescar nuestra memoria, vamos a fortalecer nuestras convicciones y todo esto, hermanos, con el objetivo que siempre hemos hablado, a más de crecer en el conocimiento de la palabra, que esto nos lleve a una vida de servicio ministerial, de apoyo en la iglesia local, estemos ahí junto a los pastores, a los líderes, haciendo ministerio conforme a los dones espirituales que Él nos ha dado. Eso es lo que enseña la palabra. Entonces, lo que queremos es que cada creyente esté cada día más capacitado y tenga herramientas para poder ministrar. Y ahí si usted solamente quiere tener conocimiento, bueno, hay muchos cursos en YouTube o en diferentes plataformas digitales hoy en día. Pero este tiempo, hermanos, se trata de que nosotros nos motivemos y podamos apoyar el ministerio en donde el Señor nos ha puesto. En el caso mío, hermanos, me ha puesto en la iglesia Santísima Fe, que se encuentra en el sur de Quito. Y ahí estoy ministrando ya un buen tiempo y he podido crecer en los caminos del Señor, en el área pastoral, en el estudio bíblico, en las misiones. Y de esa manera, hermanos, siento que Él me ha puesto ahí y debo trabajar y servir desde ese lugar a todas las personas. Y de igual manera, usted, hermano y hermana, pertenece a una iglesia, ¿sí? Entonces, si Dios le ha puesto en esa iglesia local, en un entorno geográfico, usted tiene la responsabilidad de proclamar el Evangelio de Cristo y edificar la iglesia en ese lugar. Así es que ánimo, hermanos, y estamos en la misma iglesia. Hay una sola iglesia repartida en diferentes lugares geográficos, pero es una sola iglesia. Entonces, con el estudio de estas semanas del Evangelio de Lucas, esperamos de que nuestro panorama, nuestro entendimiento acerca de la vida de Jesús, del Hijo de Dios, se vaya fortaleciendo más y más. Estudiar la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no es cuestión de un mes ni de un año, es de toda la vida. Toda la vida, mis hermanos. Yo cada vez que me pongo a estudiar o a preparar alguna lección, me siento como un niño que recién está aprendiendo, porque la Biblia es un mar infinito de la verdad de Dios, que cada vez que la estudiamos, descubrimos una faceta más de la verdad de Dios, de la voluntad de Dios, del consejo de Dios. De pronto, hace un tiempo estaba despistado en algún estudio sobre Lucas
y ahora me doy cuenta de que ahí ha estado la enseñanza que necesito. Entonces, es un proceso que va a durar, hermanos, hasta el último suspiro en esta tierra. Todos nosotros vamos a aprender hasta el último suspiro. Así es que para el estudio bíblico no necesito ser viejo o no necesito ser joven. En la edad que Dios me da la oportunidad de estudiar, ahí tengo que hacerlo. Mañana no sé si viva. Mañana no sé si vivamos. Y en la edad que Él me permite haber conocido de su evangelio, es la oportunidad de servirle a Papá Dios. Porque mañana no sé si voy a vivir o más luego. Entonces, hermanos, mi ánimo en este sentido para que usted tome en serio el estudio de la palabra. Apenas, hermanos, vamos a tener martes y jueves, ¿sí? 1 hora y media, de 8 a 9:30 de la noche, durante 6 clases, ¿sí? Durante 6 clases. Entonces, en este tiempo, hermanos, pues hagamos el esfuerzo de separar tiempo. Y también en todos los materiales que vamos compartiendo, usted luego pueda tomar notas. O sea, pueda tomar notas y estudiar, repasar las notas que ha tomado. Por eso es importante que en este tiempo de estudio bíblico, usted también tenga una Biblia, obviamente una Biblia, si es posible en varias versiones, unas 2 versiones, 3 versiones. Tenga su libreta de apuntes o su celular para apuntar, su esfero, y vaya anotando ideas importantes, textos claves que van llegando a su alma, a su corazón. De igual manera, si hay frases especiales, yo les animo a, por ejemplo, a hacer tarjetitas, ¿no? Como de este porte. Unas tarjetas, la 4ª parte de una hojabón. Y usted puede ir poniendo frases claves acerca del Evangelio de Lucas, ¿sí? O versos claves. Entonces, de esa manera podamos repasar en un tiempo que hayamos apartado, ¿sí? Y podamos adentrarnos más en esta disciplina. No está por demás decirles, hermanos, que apartemos mínimo, hermanos, mínimo una media hora cada día para dedicarnos a profundizar en este Evangelio de Lucas. Media hora. ¿Por qué media hora? Porque si usted de aquí, por ejemplo, ya hoy es jueves y ya de aquí tenemos clases el próximo martes, y de aquí recién se da una lectura, por decirle, ¿no? El día martes que viene. O sea, no lee nada ni viernes, ni sábado, ni domingo, ni lunes. Pues, hay que ser honestos. Su comprensión va a ser muy irregular. Va a ser muy irregular. Miren, recién pasamos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y todos aquellos que llegaron para participar ahí y aspiraron a ganarse el oro, la plata o el bronce o estar en los primeros 10. Pero solamente para llegar a los Juegos Olímpicos, ¿qué es lo común que se escucha a los deportistas? Que ellos dicen, todos dicen lo mismo, que nos ha costado mucha disciplina, nos ha costado horas de trabajo, horas de entrenamiento, y han sido meses y años para que quizás una sola vez en la vida lleguen a los Juegos Olímpicos. Entonces, todos los que llegaron no eran cualquier tipo de atleta, era lo mejor de lo mejor. Y de ahí, de los mejores, tuvieron que salir los mejores de los muy mejores y de los excelentemente mejores, los que ganaron medallas.
y los que llegaron a ganar diplomas olímpicos también. Entonces, algunos de nuestros compatriotas ganaron medalla de oro, ciclismo, pesas, medalla de plata. Y eso, hermanos, o sea, es motivante, ¿no? De ver de que no fue de la noche a la mañana. Y pongo este ejemplo, queridos hermanos, para que entendamos que nuestra comprensión de la escritura y también nuestra experiencia con Dios, el conocerle a nuestro Padre Celestial, el tener una relación personal con el Señor Jesucristo, no es que tomo un curso y ya lo entiendo ya de una y ya está. No, no, no. Es de toda la vida, hermanos. Es de toda la vida. Entonces, si nos descuidamos en el estudio de la palabra y nos descuidamos en el ministerio, no servimos, llegamos atrasados a los cultos, no nos importa el aseo del templo, no nos importa las ofrendas, voy cuando quiero, hago lo que me da la gana. Pues hermanos, va a ser muy pobre nuestro crecimiento. Es como aquellas personas que no se han alimentado bien. Y claro, usted ve un cuerpo grande, de pronto ya tiene 20, 25 años, pero tiene un cuerpo muy susceptible a enfermarse, un cuerpo muy débil. Entonces, es muy similar en la vida espiritual. Así es que, hermanos, nos encontramos una vez más en este tiempo precioso y de antemano, pues, decirles de que si tienen preguntas, por favor que hagamos las preguntas. Y si tiene recelo de hacer las preguntas, pues hágalo en mi chat personal o una llamada. Ve, hermano, no entiendo lo que dijo ayer o una pregunta por texto. Ayúdeme con esto. Entonces, la intención, hermanos, es no estar hablando yo como un loro, ¿no? Y estar habla sin que usted no pregunte, ¿no? No. Ahorita estoy hablando por la parte de la introducción, pero de ahí es más participativo. Yo mismo hago preguntas para que participemos. Yo no la sé toda, nadie la sabe toda, y ambos, o sea, ustedes y yo, estamos avanzando en este rumbo, ¿no? En este camino. Tuve la bendición de conocer el Evangelio desde niño y ahora que ya soy adulto y tengo ya varios años, no soy abuelo, pero tampoco soy un quinceañero, ¿no? Pero mi bendición fue conocer el Evangelio desde niño. Y le doy gracias a Dios. Si usted no ha tenido esa experiencia, dele gracias a Dios porque ahora conoce del Evangelio de Cristo. Así es que, hermanos, ánimo y con esto pues decirles de que en algún momento esperamos, quizás en estudios como este, hacerlo en vivo y en directo, ¿sí? Pero mientras tanto estamos en esta pandemia, pues tenemos que seguir así, ¿sí? Eso es, mis hermanos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mi hermano Rodrigo ya tiene internet, sí le vemos, pero puede hablar. ¿Cómo está mi pastor? Buenas noches por todos. Sí, estoy aquí, mi pastor. Como usted sabe, no le puedo activar la cámara, estoy en el celu nomás, no estoy en la laptop. Para mí es un gusto, mi pastor, poder estar con usted y con los restos. Eh, yo sé que voy a aprender muchas cosas de lo que Dios va a hablar a través de usted, mi pastor, para que me guste estar en estas clases. Ok. Bienvenido, mi hermano. Bienvenido, bienvenido. Ya, entonces, bienvenida Tatiana. Está Tatiana, también está la familia Poma, está nuestra hermana Soledad, también están sus hijos. Ya, hermana Yolita Inlazaca también está ahí, está conectada, está operada, pero ahí está conectada.
Galaxy, ¿quién es Galaxy J5 Pro? ¿Quién es? Puede decirnos su identidad. Ah, ya es. Andresito, sí. Familia Po. Ya, bienvenido, Andresito. Ok. Hermana Mónica, ¿usted está ahí sola o está con sus hijas? Estoy sola porque mis hijas están de viaje y estoy sola con mi mami nomás, pero mi mami está por ahí adentro. Ah, ya. Ok. Bueno, ya, ahí está el hermano Alfredito. Ya. ¿Puede hablar, hermano Alfredito? ¿Puede ayudarle a activar la cámara? ¿Qué digo? El audio. Ahí sí. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Sí le escuchamos. Hermano, pastor, usted me conoce de años, yo le conozco de años. Hermano, esto es lo más precioso, porque en todas las circunstancias que yo he vivido, Dios nunca me ha dejado. Amén. Esa es la cosecha que siempre doy gracias a Dios, que con mi esposita, estoy a 53 años, estamos juntos. Y Dios nos tenemos siempre aflicciones, tenemos todo, pero tenemos que confiar en Dios, nada más, porque solo Él nos puede sanar todas las cositas que nosotros estamos viviendo. No hay nadie más que nos pueda ayudar sino solo Dios. Ya. Entonces, este tiempo es tan precioso, este tiempo es tan nutritivo para nuestra vida espiritual. Es tan maravilloso, porque esto, ahora que ha visto esto, porque nosotros tenemos necesidad, así tenemos años en el Evangelio, siempre tenemos necesidad cada día, así como la comidita tenemos necesidad cada día, así tenemos también el alimento espiritual. Amén. ¿No? Y vamos adelante, hermano, ¿no? Y que Dios le bendiga a usted y a toda su familia, ¿no? Amén. Gracias, hermano Alfredito, por compartirnos esas palabras. Bueno, para los que conocen el Templo de Santísima Fe, nuestro hermano Alfredo que acabó de hablar, él fue quien construyó las bases del templo. Él fue constructor de profesión toda su vida. Y él construyó junto con otros maestros, ¿no? Pero él estaba a la dirección de eso con un ingeniero y construyeron las bases del templo de la iglesia Santísima Fe. Nuestro hermano pues ya está en una edad de oro, ¿sí? ¿Qué edad tiene, hermano Alfredito? ¿Qué edad tiene? El micrófono. 82 años va a cumplir. Ya, 82 años, hermano. Así es que, hermanos, para los que no le conocen, ha sido un poquito mayor que yo nomás. 82 años. Así es que bienvenido, hermana Laurita, también un gusto verla virtualmente y también a su nieto, pues gracias por ayudarle. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre del chico? Pablito. ¿Cómo se llama su nieto? Yo me llamo Pablo. Ah, ya. Ya, Pablito, gracias por ayudarles a que se conecten tus abuelos. Y pues sígueles ayudando, los estudios serán martes y jueves. Y que Dios te bendiga, Pablo. Bien. Gracias. Ya, mis hermanos, entonces vamos a avanzar. Así es que vamos a compartir la pantalla. Pero antes quiero preguntarles, hermanos, ¿qué han escuchado ustedes o qué pueden decir del Evangelio de Lucas? Podemos
compartir, hermanos, que alguna cosa que sepa, algún dato, algún nombre o algo especial de Lucas, del Evangelio, ¿no? O también del autor. ¿Pueden compartir? ¿Qué saben acerca de Lucas, mis hermanos? No se oye. ¿Valeria está hablando? Que yo tengo conocimiento, hermanos, Mateo, Marcos, Lucas, es la historia de nuestro Señor Jesucristo. Casi repetidos, pero nos hace comprender bien y eso es algo maravilloso que cada uno de nosotros tenemos que nutrir y vamos a nutrir nuevamente en esta noche. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Ya, gracias. ¿Qué podemos comentar de Lucas, hermanos? ¿Algún dato que sepamos? ¿Algo que le haya llamado la atención? ¿Pueden compartir? ¿O es la primera vez que están estudiando? A ver, participen mis hermanos. Bueno, pastor, en sí, primera vez que voy a tener un estudio del libro de Lucas, porque se ha estudiado otros libros, pero primera vez que voy a estudiar este libro. Pero lo básico que se sabe que fue escrito por por el doctor Lucas, creo que ya no me acuerdo, que investigó y trató de sacarlo la mayor de información posible para poder llegar a las demás personas de lo que sucedió en el tiempo del Señor Jesús, ¿no? Ya. Ok. Muy bien. Fue un investigador. Ujú. Ok, Lucas fue un investigador. Bueno, así como algo muy general, siempre cuando ya vamos madurando en la fe, tenemos que entender que nuestro compromiso con la Biblia tiene varios grados o varias facetas. Una es la lectura, podemos leerla, podemos meditar en ella y también podemos estudiarla. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, nosotros estamos haciendo una labor de detective, de investigación, y por tanto vamos a hacernos muchas preguntas para tratar de entender el mensaje que tiene tal o cual libro, en este caso el Evangelio de Lucas. Entonces, es un desafío constante, es un desafío de toda la vida. Entonces, en la palabra, bueno, vamos a la pantalla, debe tener su celular horizontal, ¿no? Para que se le vea más. Ahí tenemos. Sí pueden ver, ¿no? Sí, pastor. Ya. Entonces, en la parte derecha tenemos notas, unas guías que nos ayudan para el estudio.
Y acá en la parte izquierda tenemos la Biblia en 2 versiones. Esta es la nueva traducción viviente. Sí, la nueva traducción viviente. Y acá tenemos la nueva Biblia de las Américas. La nueva Biblia de las Américas. Bueno, entonces, vamos a varias preguntas claves, mis hermanos, para poder dar una apertura y una introducción a este estudio. Ahí tenemos la primera pregunta. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Muy bien. Si usted quiere escribir la pregunta, puede hacerlo. Yo voy a poner la respuesta ahí. Tiene 27 libros. Voy a ponerle con color. Muy bien. ¿Cuántos libros tiene? 27. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la división de los libros del Nuevo Testamento? ¿O cómo está dividido internamente los libros del Nuevo Testamento? Son 27 libros. ¿Cómo está dividido internamente? Evangelio, historia, cartas de Pablo. 8 cartas generales. A ver. Ya, 8 cartas generales. ok. Una profecía. XD. Vamos a ver. Ahí tenemos. Como podemos observar, el Nuevo Testamento internamente está dividido o clasificado de acuerdo a su literatura. ¿Ya? En este caso tenemos el primer grupo. Podemos ver ahí. Los evangelios. Y tenemos los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea, en los evangelios tenemos 4 libros. Tenemos un libro histórico, el libro de los Hechos. Tenemos las epístolas que se clasifican en 2 tipos de epístolas. Las epístolas paulinas, o sea, escritas por el apóstol Pablo, y las epístolas generales, escritas por varios autores. Y finalmente tenemos un libro profético. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que aquí tenemos 4 evangelios, un histórico. ¿Cuántas cartas paulinas tenemos? Tenemos 13. ¿Cuántas cartas generales tenemos? Apocalipsis. Tenemos 8. 8 cartas generales. Y tenemos un libro histórico. Entonces, en total, ¿cuántos libros nos dan? Tenemos 27 libros. ¿Sí? 27 libros en total. 4, 1, 13, 8, 1.
¿sí? Entonces, una manera de aprendernos los libros es solamente memorizando primeramente el número de las divisiones. Tenemos 4 evangelios, un histórico. Tenemos 13 cartas de Pablo, 8 cartas generales y un libro profético. O sea, veamos como que fuera un número telefónico. 4, 1, 8, perdón, 13, 8 y 1. 4, 1, 13, 8 y 1. Ese sería como un número telefónico. ¿Alguien puede repetir cuál sería la división interna del Nuevo Testamento con el número telefónico? A ver, hermana Mónica, ¿cómo sería? Sería 4, 13, 8 y 1. No. 4 está bien. 4 evangelios. Un libro de historia, o sea, es el libro de los Hechos. 13. 4, 4, 1, 13, 8 y 1. Ajá. 4, 1, 13, 8, 1. Vamos nuevamente viendo la pantalla, ¿sí? Ahí tenemos 4 evangelios. ¿Sí? Tenemos 4 evangelios. Un libro histórico. Tenemos 13 cartas o epístolas de Pablo. 8 epístolas generales. Y tenemos un libro profético que es el Apocalipsis. En total suman 27. Entonces, como podemos observar, a la vista salta, ¿no? Que quien escribió la mayor parte de libros en el Nuevo Testamento o la mayor parte del contenido fue el gran apóstol Pablo, con 13 libros, obviamente con diferentes capítulos, ¿no? Pero el apóstol Pablo se destaca por haber sido el instrumento que Dios usó para darnos 13 cartas que hoy están formando parte de la Biblia. Ahora, cuando hablamos de Lucas, el médico amado, él escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que vamos a ir analizando por qué decimos eso. Pero por el momento, trate de grabarse esta estructura. Aunque no sepa de memoria todos los libros del Nuevo Testamento, pero empiece grabándose el número telefónico. Entonces, el número telefónico sería 4, 1, 13, 8, 1. 4, 1, 13, 8, 1. Ahora, de los que estamos en pantalla, ¿alguien se sabe de memoria los libros del Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe? ¿Puede decirlo? ¿Quién sabe de memoria? ¿Alguien sabe todos los 27 libros?
A ver, A ver, vamos a ver. pero me ayuda, ¿no? Ya lo vi. Mateo, Ok. Marcos, Lucas, Juan, este, el, Hechos. la historia que es, la historia, hechos, co- he- hechos, Romanos, Ajá. pri- Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, este, ¿cómo es Primera y este? segunda de Tesalonicenses. Primera y segunda de Timoteo, Ujú. Tito, Muy bien. Lemón. Hebreos, Ok. Santiago, Pedro, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, Judas y Judas. Apocalipsis. Ok. Muy bien, mi hermano. Sí, sí sabe. Un aplauso para el hermano. Ah, a ver, ¿quién más se atreve a ver de memoria los libros del Nuevo Testamento? ¿Nadie? A ver, Mireya, ¿sabes los libros del Nuevo Testamento? Edison, ¿sabes? Yo no me sé todos. No, no me acuerdo, pastor, ya ha pasado tanto tiempo. Pero sí sabías algún día. Sí, de saber sí me sabía todos, pero ya me he olvidado ya. Ya, Me sabía ok. desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero ya me he olvidado. Bueno, entonces, por favor, hermanos, ese es un punto muy importante para grabarnos como un número telefónico. Bien. ¿Cuál fue el primero y el último libro escrito del Nuevo Testamento? El último Apocalipsis. Ujú. El primero, Mateo. no. No. Como pudimos observar aquí en el gráfico, pues este es un orden temático del que está ahí. Todo lo que podemos ver. Tenemos, fijarás en la vida de Jesús aquí. El avance de la vida de Jesús con el establecimiento de la iglesia. El ánimo, la doctrina, la exhortación por medio de las cartas dirigidas a las iglesias. Y la esperanza de la vida eterna y de la consumación final de los tiempos con Apocalipsis. Tiene un orden establecido, es un orden temático, pero no es un orden cronológico. Cronológicamente hablando, Apocalipsis es el último libro escrito de toda la Biblia y del Nuevo Testamento. Pero el primer libro, yo les había compartido, bueno, está en el grupo que luego lo vamos a ver, les había compartido este archivo. Y el título dice el progreso de revelación del Nuevo Testamento. Miren ahí, el progreso de revelación. O sea, cómo fueron apareciendo en el tiempo los libros del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el primer libro que está ahí? Fíjense ahí. Es la epístola de Santiago. Más o menos
por el año 44 al 49 después de Cristo. El primer libro escrito del Nuevo Testamento. Y el último, podemos ver ahí, Apocalipsis, ¿sí? Por el año 94 al 96. Casi al final del año 100, después de Jesús. ¿Por quién fue escrito el último libro? Por Juan, el apóstol Juan. ¿Ya? Entonces, en ese documento que les envié, ustedes pueden ver ahí cómo fueron apareciendo los libros, ¿no? Y fíjense, si avanzan a ver ahí. Sí pueden ver, si avanzan a ver, mis hermanos. Sí. Ya. Empezamos con Santiago, miren, el año y también el autor. Avanzamos con Gálatas por el año 50 ya. Y posiblemente en la década de los 50, escrito el Evangelio de Mateo por Mateo. Y ustedes pueden ver ahí en el documento todo el avance de los libros. Miren. Crónicas. Por ejemplo, el libro de los Hechos. Que vamos a estudiar. ¿Dónde está? El libro de los Hechos. Ya, está acá. Miren. Año 62. Por el apóstol. Aquí está mal. Aquí le he puesto mal. Aquí es Lucas. Aquí es Lucas y de pronto hay que corregirlo. Ya, y finalizamos con Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, cronológicamente hablando, empieza la epístola de Santiago por el año 45 y termina el último libro que consta en el canon bíblico inspirado por Dios, termina con Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, ¿sí? Ya cerca de terminar el primer siglo. Cerca de terminar el primer siglo. Bien, es muy importante notar todos estos detalles para nuestra comprensión. Bien, vamos a otra pregunta. ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Qué significa? Porque escuchamos el evangelio de Lucas, el evangelio de Mateo. Debemos hablar del evangelio. Hasta hay nombres relacionados, ¿no? Tú eres cristiano católico o eres cristiano evangélico, mire. Usamos la palabra. Soy evangélico. ¿Qué significa la palabra evangelio? A ver, participemos, mis hermanos. Yo. Ya. Evangelio es que Dios mandó a todos sus discípulos a evangelizar a todo el pueblo. Les mandó a hacer. A compartir la palabra de Dios, ¿ya? Tiene una noción Génesis, ella tiene recién 3 años y miren, habla ya clarito. ¿Qué más? ¿Qué es el evangelio, hermanos? ¿Qué significa la palabra evangelio? A ver. Evangelio no son las buenas noticias. A ver, ya. Ok. Hermana Elsa. Hermana Elsa. Buenas noches, pastor. Buenas noches, mi hermano. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es buenas noticias de Dios para el hombre.
Ok, muy bien. Muy bien, hermano Edison y hermana Elsa. La palabra... Sí, La vida y las enseñanzas de... exacto. De Jesús. De Jesús. Básicamente la palabra evangelio significa buena noticia, como ya dijeron los hermanos. Y en su uso idiomático era el regalo que se daba a una persona por traer una buena noticia. Pero un uso más adelante, en el tiempo ya de cuando se escribe la Biblia, el Nuevo Testamento, se refiere a la noticia, a la buena noticia que traía un mensajero, ¿sí? Hacia un pueblo, hacia un rey. Entonces, el Evangelio, por ejemplo, cuando un mensajero venía y daba la noticia al rey de que han ganado una batalla contra tal nación, esa noticia era el Evangelio, una buena noticia. Aplicado ya con el enfoque cristiano, quiere decir la buena noticia de que Dios envió a su Hijo unigénito, y ahí podemos citar Juan 3:16. Él dio su vida por todos nosotros, y todo aquel que pone su fe en Él es salvo y tiene vida eterna. Esa es la buena noticia que tenemos en Jesucristo. Y a su derecho. El Evangelio. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de la buena noticia de Dios. De la buena noticia de Dios. Ok. Otra pregunta. ¿Cuál es el contenido del Evangelio bíblico? ¿De qué habla el Evangelio? ¿De qué nomás habla? ¿De qué nomás habla el Evangelio? De la salvación puede ser. Bueno, muy bien. El Evangelio nos habla de la salvación. ¿De qué más? Resurrección. La resurrección de Jesús. O sea, la muerte y resurrección. ¿Ya? Es la buena noticia de Dios. ¿De qué más habla? Por ejemplo, de que si una persona pone su fe en la persona de Jesús, tiene vida eterna. Y hay varios versos claves. ¿En qué consiste el mensaje del Evangelio? Por ejemplo, ubiquémonos en 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15. Aquí hay un resumen de lo que es el Evangelio. 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Miren. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y como ustedes pueden ver, el apóstol resalta esta frase: conforme a las Escrituras. Pueden ver ahí.
conforme a las Escrituras. ¿Cuál es el contenido del Evangelio? Usted puede citar 1 Corintios 15, 3 y 4. ¿En qué consiste la buena noticia de Dios? En que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, y no quedó en una tumba, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Sí, ¿sí me pueden escuchar? Sí. Sí, ya, porque recibí un mensaje de que no se me escucha. Ya. Entonces, la palabra evangelio significa una buena noticia. Aplicado en el mensaje bíblico, la buena noticia de Dios para la humanidad. ¿Y qué contenido tiene ese mensaje del evangelio? Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Entonces, un solo versículo no explica el contenido del evangelio. Por eso es que para entender lo que implica el evangelio y lo que contiene el evangelio, tenemos que usar varios textos. Por ejemplo, ya usamos 1 Corintios 15, 3 y 4. Eso anotará mi hermano para que usted lo medite. Pero también yo puedo usar el clásico Juan 3:16. Es un texto que creo que la mayoría de creyentes sabe. Miren, ¿cuál es el contenido del evangelio? Ahí está. Ahí está. Otro texto que podemos usar, Romanos 5:8. Miren, léalo en silencio ahí. Entonces, Dios demuestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren, Cristo murió por nosotros. O sea, eso es el contenido del evangelio. ¿Ya? El evangelio, una buena noticia, y podemos decir que son las buenas noticias de Dios para la humanidad. Ajá. Avancemos. ¿Cuál es el enfoque de Cristo en cada evangelio? Como podemos notar, tenemos cuatro libros que nos hablan del evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya. Pero cada libro enfatiza un detalle importante o varios detalles importantes. Cada libro enfatiza varios detalles importantes a diferencia del otro. Sí. ¿Cuántos libros tenemos en la clasificación de los evangelios? 4, 1, 13, 8, 1. No. Solo los evangelios. ¿Cuántos evangelios son? 13, 8. No. ¿Cuántos evangelios son? 4. Son 4. 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos hablan de qué persona. En esencia, ¿de qué persona hablan todos?
¿De qué persona hablan? De Jesucristo, de la salvación. De Jesucristo y de su ministerio de salvación. Entonces, el personaje principal de los 4 evangelios es la persona de Jesucristo. Vamos al cuadrito del gráfico. Ahí. El personaje principal en los evangelios es Jesucristo. El personaje principal en los hechos es Jesucristo. El personaje principal en las epístolas es Jesucristo. El personaje principal, a lo menos en Apocalipsis, es Jesucristo. Aquí en Apocalipsis se nos presenta al Cristo glorificado, al Cristo resucitado, exaltado, en todo su esplendor y gloria. Entonces, no solo Lucas, sino todos los demás 26 libros del Nuevo Testamento nos hablan de una persona. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Que, en términos breves, podemos decir lo siguiente. Él existía antes de tomar forma humana en el pesebre. Entonces, Dios en el plan salvífico de él, envió a su Hijo eterno, con mayúsculas, para que él tomara forma humana y viniera a este mundo, para mostrarnos el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, como, vuelo de pájaro, ¿no? Como habremos leído, nosotros no tenemos muchos detalles de la infancia de Jesús, tampoco de la adolescencia de Jesús, ni de la mediana juventud de Jesús. ¿En qué se centra el mensaje de los evangelios? Se centran en el ministerio salvífico de Jesús, o sea, del Señor Jesús cuando ya tenía 30 años de edad, hasta que murió, resucitó y ascendió a los cielos. Si bien es cierto, tenemos una explicación del nacimiento de Jesús, del pesebre, de los ángeles, de los pastores, de los sabios o magos, de José, de María, de Simeón, de Ana, de la estrella, y algo muy fugaz, cuando Jesús tenía 12 años. Esos relatos son muy breves, hermanos, en comparación a todo el tema en que se ocupan ellos. ¿En qué se ocupan los evangelios? En el ministerio público de Jesús, desde que fue bautizado hasta que murió, fue sepultado, resucitó y ascendió. Por eso los evangelios se centran en este hecho para decir a la humanidad que en Jesucristo tenemos salvación, tenemos perdón de pecados, tenemos un gran propósito de vida. Fíjense, hermanos, una vez que muere, el Señor Jesucristo resucita y asciende a los cielos. ¿Quiénes fueron los que continuaron la obra de Jesús? ¿Quiénes fueron los que lideraron el avance de la obra de Jesús? Sus discípulos. Los apóstoles, sus apóstoles. Y por eso la Escritura en Hechos 2:42 nos dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué predicaron? ¿A quién predicaron los apóstoles? ¿De quién predicaron los apóstoles? De la persona de Jesús.
¿A quién dirigían los apóstoles su atención? ¿Hacia ellos mismos o a Jesucristo? ¿A quién dirigían la atención? Los apóstoles cuando predicaban, ¿llamaban la atención a sí mismos o dirigían la atención hacia Jesucristo? A Jesucristo. A Jesucristo. Entonces, la iglesia se estableció en Hechos capítulo 2 del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y la iglesia empezó a crecer. Y lo que podemos ver en Hechos, y lo que podemos ver en las epístolas, sí, en las epístolas, es que los apóstoles predicaron y presentaron a Jesucristo como la única vía de salvación y como en quien tenemos perdón de pecados. El único boleto para la vida eterna. El único medio de salvación. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan de Jesucristo. Y siendo que Lucas está en la clasificación de los evangelios, cada evangelio tiene un énfasis único. O sea, todos hablan de temas comunes, pero cada uno enfatiza de manera más profunda un detalle más acerca de Jesús. Ahora vamos a ver ese cuadrito, ¿ya? A ver, un momentito. Enfoques de Jesús en los evangelios. Ahí tenemos los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ya? ¿Cuál es el énfasis de Mateo? Que Jesús es rey y maestro de los hombres, investido con toda autoridad. ¿Cuál es el énfasis de Marcos? Que Jesús es el todopoderoso, sanador, trabajador y siervo. ¿Cuál es el énfasis de Lucas? Que Jesús es el Hijo del Hombre, compasivo por los pecadores y necesitados. ¿Cuál es el énfasis de Juan? El Hijo de Dios manifestado en carne, que por amor ha venido a salvarnos. Entonces, cuando vamos al Evangelio de Juan, es el único evangelio que nos habla en esos términos de Juan 1:1 y todo lo que nos habla ahí. Pero miren ahí, tenemos el énfasis, ¿no? Cada evangelio, a ver, los 4 evangelios nos hablan de la persona de Jesucristo, pero cada evangelio enfatiza un detalle de la vida de Jesús de manera prominente. Pueden ver ahí. Entonces lo que nos compete es el Evangelio de Lucas. ¿Sí? El Evangelio de Lucas. Y el énfasis es este. Una exposición muy hermosa de quién fue Jesús. Y un énfasis en la gran compasión por los desdichados de la sociedad. ¿Sí? Una gran compasión por el dolor humano.
vamos a ir analizando eso, ya, pero por lo pronto vayamos entendiendo que como son 4 evangelios y cada evangelio enfatiza o profundiza un aspecto más de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando, digamos, tomamos los 4 evangelios y los juntamos o estudiamos a la par, podemos entender de manera muy amplia quién fue Jesús, qué hizo Jesús por nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que la iglesia debe predicar hoy? ¿A quién debe predicar? ¿De quién debe predicar? Acabamos de responder. Debemos predicar de Jesucristo. Fíjense, hermanos, para hablar con personas que de pronto ignoran las escrituras, pero tratan de amar a Dios, ¿no? En su ceguera. Y no es que se oponen a la Biblia, nada de eso, pero fíjense en que todo el Nuevo Testamento, y esto es un punto muy importante, todo el Nuevo Testamento nos habla de Jesucristo. No nos habla del apóstol Pablo. No nos habla de María, la madre de Jesús. No nos habla de una cabeza principal después de Cristo aquí en la tierra. Nos habla de la persona de Jesucristo. E inclusive el Espíritu Santo guía a las personas a la persona de Jesucristo. Les ayuda a entender la verdad del Evangelio. Les confronta en su conciencia de su pecado. Les dice la justicia de Dios. Y en nosotros produce o germina un nuevo nacimiento. Y nos guía hacia aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Así es que cuando estudiamos un evangelio, pues netamente vamos a estudiar de una persona, y es la persona de Jesucristo. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguna inquietud, hermanos? ¿Todo está claro? Sí, pastor, sí está claro. Ya. Sí, está claro. Ok. Mi hermano Rodrigo, ¿sí nos escucha? Aquí estoy, mi pastor. ¿Tiene alguna pregunta? No, nada, mi pastor. Hasta ahora, ahí entendiéndole un poco, mi pastor. Ya, ok. Hermana Mónica, ¿sí fue entendiendo? Sí, pastor, sí. Ok, mi hermano. Hermana Mónica, ¿qué es el Evangelio? La buena noticia de Dios. Ok, muy bien. La buena noticia. Soledad. ¿Sí está Soledad ahí? No está. A ver, hermana Elcita, ¿qué contiene, Sí estoy. a ver, Soledad, qué contiene el mensaje del Evangelio? Soledad, ¿qué contiene el mensaje del Evangelio? Historias No. del Evangelio. A ver, Mireya, ¿qué contiene el mensaje del Evangelio? Bueno, lo que entendí es que habla acerca de la vida de Jesús. Como decía Romanos 5:8, que Dios nos amó, aún siendo pecadores, entregó su vida por nosotros. Jesús, ¿no? Ok. Ya, muy bien.
Hermano Edison, ¿cuál fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento, cronológicamente hablando? Cronológicamente hablando, dijo usted que era Santiago y terminaba con el libro de Apocalipsis. Más o menos en qué año la epístola de Santiago. Estaba en el 44, 45, no le vi bien, pero Ya, en el, aproximadamente 45 después de Cristo. Y Apocalipsis en el 95 a 96 después de 96. Cristo. Ujú. Ok. Bien. Vamos a las últimas preguntas. ¿Cuántos capítulos tiene Lucas? ¿Cuántos capítulos tiene? Cuatro. ¿Cuánto? 24. ¿Cuántos tienen mis Sí, hermanos? son 24. 24. Ok. Tiene 24 capítulos. Bien, muy bien, mis hermanos. El tiempo se nos ha terminado. Vamos a quedar ahí. Entonces, gracias al Señor por este tiempo que hemos podido tener. Y bueno, entonces ya hemos dado las indicaciones y por favor, hermanos, leamos el material. Ahí en el grupo de WhatsApp, vamos a ver. A ver, en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo le pongo? Ya. En el grupo de WhatsApp, ahí ustedes pueden ver los mensajes. O sea, es así, ¿no? Ya, pero voy a ampliarle. El día de hoy se creó el grupo. Y ahí tenemos varios mensajes. Este es el enlace de hoy, ¿no? Aquí tenemos este comunicado que por favor lo lean. Comunicado que se envió. Y empezamos con los materiales que ya se empezó a enviar. Por favor, hermanos, aquí está el verso para memorizar. Lucas 5, 31 al 32. Sí, es el texto para memorizar. Es el verso clave de Lucas. ¿Ya? Está lo que vimos hoy del Nuevo Testamento, las divisiones internas. Aquí tenemos un artículo que se titula Guía para una buena lectura de la Biblia. ¿Sí? Está en PDF, asimismo le da clic y lo baja. Tenemos también un panorama de Lucas. Por favor, estudie, hermano, lea. Aquí está el archivo que les compartí de la cronología, el progreso de revelación. Y en esta parte, mis hermanos, también les compartí 3 páginas importantes. 3 páginas importantes para estudiar la Biblia. No solo Lucas, sino para estudiar la Biblia. Bueno, empecemos con esta brevemente. Usted da un clic ahí, ¿no? En la parte de... Estamos en el WhatsApp y usted aquí
En la primera le da clic y le va a salir esto en su celular o en su computadora. Entonces, esta aplicación yo ya he explicado, pero para nuestros hermanos nuevos, es muy preciosa, hermanos. Tiene también para bajarlo al celular. Ya, pero ¿cuál es lo provechoso de esto? Que aquí puede leer la Biblia. Vamos a ver ahí. Y tenemos la Biblia. Aquí, en esta parte, aquí, escoge la versión que quiere. Hay full versiones. Y acá escoge el texto que quiere. Por ejemplo, yo quiero Deuteronomio 6, capítulo 6. Y ahí está. Como estamos en el estudio de Lucas, vamos a irnos a esta parte de acá. Lo mismo va a pasar en el celular, donde dice planes. Miren, planes. ¿Ya? Dan clic en planes y se les abre la página. Y como estamos estudiando el Evangelio de Lucas, ponemos ahí Lucas. Y ponemos buscar. Miren. Entonces aquí tenemos varios planes de lecturas y estudios. Son devocionales, ¿no? Ya. Entonces usted puede escoger el que quiera, hermano. Hay para todos los gustos. Por ejemplo, aquí dice un viaje a través de Lucas y Hechos. Miren. Por ejemplo, aquí dice, ahora es el momento, Lucas. Curso básico sobre el manejo del ego, miren. Cuando somos egocentristas, caprichosos, malpensados, bocones. Ahí está un estudio. O sea, hermanos, la bendición está ahí. ¿Sí? Aquí está. Mi Biblia. Y ahí usted puede ver las otras páginas. Puede ver las otras páginas y aprovechar los recursos que tiene. Aprovechar la bendición. Son 3 páginas que les comparto ahí. En su tiempo más o menos libre, dese un tiempito, un momento, y vaya buscando, indagando qué recursos hay ahí. Hoy en día pues estamos en la era del celular, del internet, y hermanos, tenemos muchos recursos, obviamente con internet, ¿no? Pero tenemos muchos recursos disponibles, hermanos, disponibles para usted, para mí. Nada más, mis hermanos. Con esto pues terminamos y vamos a orar para despedirnos. ¿Sí? Si alguien tiene alguna inquietud. No sé si alguien tiene alguna petición de oración que quiera compartir para orar. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Alguien tiene alguna petición? Ya. Bueno, entonces, Yo, Pastor Bayro, sí. yo por favor quisiera que estén orando por mi salud para recuperarme pronto de mi vista, que me operé, y para seguir adelante en la obra de Papito Dios. Eso, mis queridos hermanitos, y gracias, Pastor, por la enseñanza, estaba muy bonito. Gracias por la guía que nos está dando y poder cada día aprender. Es muy bonito, muchas gracias. Y también orar por toda mi familia. Muchas gracias, Pastor. Ya. Listo, mis hermanos. Entonces, por favor, quiero pedirle a la hermana Valeria que nos dirija en oración, que ore también por la salud de nuestra hermana Yolita. Vamos a despedirnos en oración. Si pueden prender las cámaras, mis hermanos, por favor, para ya despedirnos. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos, mis hermanos.
Papito Dios, te damos gracias, mi Dios, por este hermoso día más de vida que nos has regalado, porque nos has permitido realizar nuestras actividades, nos has permitido llegar con bien a casa. Gracias, mi Señor. También te agradecemos por este tiempo que hemos tenido para poder aprender un poco más de tu palabra. Te pedimos esa sabiduría, esa memoria para poder captar todo y comprender y más aún poder aplicarlo en nuestra vida diaria. En esta noche, Padre Dios, te pido por nuestra hermana Yolanda y la Saca, que tú conoces el estado de salud que ella se encuentra actualmente. Permite que se pueda recuperar poco a poco y pueda regresar a servirte, mi Dios amado. Cuida de su familia, de sus hermanos, de su hija, mi Dios, que pueda seguir adelante en tus caminos y a la salud de todos. Igualmente protege y bendice, mi Dios, a los hermanos que están presentes en este estudio y a los que no han podido asistir, mi Dios, tú conoces los problemas, necesidades que estén pasando. Gracias, mi Dios amado, por todo y que en esta noche se haga tu voluntad con nuestro descanso y con nuestra salud. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Gracias, mis hermanos. El Señor nos bendiga Amén. y que no desmayemos en la fe. Adelante.